Bueno, buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar, donde vamos a hablar de errores innatos del metabolismo, una aproximación al diagnóstico, y vamos a tener como invitada a la doctora Antonieta Mafut, quien es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Escuela Luz Racetti, hizo su posgrado de pediatría en el Hospital Jesús Llerena, su especialidad de neurología infantil en el Hospital Miguel Pérez Carreño, es profesional de investigación en el Instituto de IDEA desde 1995 hasta la actualidad y lleva la línea de investigación de diagnóstico de error innato del metabolismo, de desarrollo de alimentos y productos especiales libres o de bajo consumo en fenilalanina para los pacientes fenilcetonúricos. Bueno, muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Vuelvo rapidito. La unidad de errores innatos del metabolismo funciona en el Instituto de Estudios Avanzados IDEA. Esta unidad tiene tres grandes servicios: el Servicio de Orientación Diagnóstico Terapéutica, el Laboratorio de Pesquisa Neonatal y el Laboratorio de Pesquisa Selectiva. Y ahí se desarrollan estos dos grandes programas. Desde el año 1985, la pesquisa neonatal, y el programa de estudio selectivo aproximadamente desde el año 88-90. El programa de estudio selectivo se refiere a un grupo de análisis de laboratorio especializados que se van a realizar en aquellos pacientes que son referidos con sospecha clínica de error innato del metabolismo. ¿Qué son los errores innatos del metabolismo? Es un término que suena como complicado, pero de verdad es un área de estudio muy bonita, es apasionante. Los errores innatos del metabolismo son enfermedades genéticamente determinadas. Quiere decir que están causados por mutaciones en el ADN. Estas mutaciones van a afectar la estructura o función de una proteína. Esa proteína puede ser una enzima, un transportador, un receptor. Y cuando hay una mala función de esa enzima, va a haber alteración de la vía metabólica que va a estar regulada por esa proteína. Esto trae como consecuencia acúmulo del sustrato, déficit del producto y la activación de rutas metabólicas alternativas para permitir la eliminación de ese sustrato acumulado. Hasta ahorita se han descrito alrededor de 1.200 enfermedades. Yo recuerdo que para el año 2000 aproximadamente se hablaban de 700, entre el 2000 y el 2010, unas 700 enfermedades. Si ustedes las ven en forma aislada, son individualmente raras, pero tienen una prevalencia global de 1 en 600 a 1 en 2000 nacidos vivos. El 50% se van a presentar en el periodo neonatal y son una causa importante de morbimortalidad en edades pediátricas. Las manifestaciones clínicas son heterogéneas, variables, generalmente multisistémicas, y el sistema más afectado es el neurológico, es el sistema nervioso central. Pueden afectar cualquier órgano o tejido, pero siempre los síntomas son predominantemente neurológicos. Entre el 2011 y el 2016 se describen 300 nuevos trastornos metabólicos con el avance de las técnicas en biología celular y en biología molecular. Y entre este grupo, el 85% tienen síntomas neurológicos como los más frecuentes. Recuerden que el neurodesarrollo es un proceso complejo. Inicia en la etapa prenatal temprana y estos procesos comprenden proliferación, diferenciación, migración, integración y maduración de circuitos. Por lo tanto, el funcionamiento anormal a causa de mutaciones de las moléculas involucradas en los distintos procesos metabólicos va a conllevar a una alteración del neurodesarrollo con un amplio repertorio de manifestaciones clínicas. Para ser prácticos, esta es la clasificación desde el punto de vista fisiopatológico de estas enfermedades. Entonces, vamos a tener tres grandes grupos: los defectos de pequeñas moléculas
o llamados también defectos de tipo intoxicación metabólica, los defectos energéticos y los defectos por moléculas complejas. Esto es un sistema de clasificación más reciente por el descubrimiento también de nuevas enfermedades, más sin embargo, como pueden ver, podemos trasladarlos a esta clasificación que ya les nombré en la diapositiva anterior, que es mucho más práctica. Como ven aquí en esta circunferencia, tienen pequeñas moléculas, moléculas complejas y defectos energéticos, pero aquí se sumaron alteraciones por acumulación, por ejemplo, en el de moléculas complejas, por deficiencia y porque hay alteración en el transporte, en el tráfico y procesamiento celular a nivel citoplasmático, como por ejemplo. Entonces, vamos a empezar con el primer grupo, el de pequeñas moléculas o de tipo intoxicación. Generalmente lo que sucede aquí es que hay un bloqueo de la vía enzimática comprometida, entonces todo lo que se va a acumular por encima de esa vía va a producir algunas alteraciones tanto en el medio interno como manifestaciones de tipo clínico. Generalmente se presentan en un recién nacido o lactante sano, tienen un periodo asintomático que puede ser de horas o días y generalmente se presentan con un deterioro neurológico rápido e inexplicado. Inician con rechazo al alimento, vómitos, alteración del tono muscular que suele ser fluctuante entre hipertonía e hipotonía, episodios de apnea que evolucionan posteriormente también a somnolencia, irritabilidad, convulsiones, puede haber alteración del sensorio y una franca descompensación metabólica. Como sabemos, el recién nacido tiene un repertorio limitado de respuestas ante enfermedades graves. Por lo tanto, las manifestaciones van a ser inespecíficas. ¿Cuáles son esas manifestaciones que las hemos observado cuando se nos presenta un recién nacido con una posible sepsis neonatal? Rechazo al alimento, alteraciones en el tono, vómitos, llanto persistente, puede o no presentar convulsiones, episodios de apnea, somnolencia que alterna con irritabilidad, distrés respiratorio. Todo esto se presenta en aquellas condiciones adquiridas propias del periodo neonatal que podrían catalogarse en este grupo: sepsis, cardiomiopatías, hemorragia intraventricular, infecciones virales congénitas. Por lo tanto, debemos pensar en error innato del metabolismo junto con y al mismo tiempo que estas condiciones adquiridas comunes del periodo neonatal. También este grupo de enfermedades de pequeñas moléculas o de tipo intoxicación pueden tener presentaciones agudas intermitentes fuera del periodo neonatal o tener manifestaciones solapadas crónicas. Entonces, cerca de un tercio de esos casos se presentan después del periodo neonatal, ocurren como un episodio agudo de descompensación metabólica, generalmente disparado por una infección viral, ayuno prolongado o cambio en la ingesta, y puede ocurrir o puede ingresar el paciente en un estado comatoso, se puede presentar como un episodio de ataxia aguda, un síndrome psiquiátrico en niños más grandes, encefalopatía tóxica o un estatus convulsivo. Si el paciente pasa esta crisis en ese estado intercrítico, podríamos nosotros no obtener las muestras, podríamos no llegar al diagnóstico y podríamos tener un segundo o un tercer episodio también precipitado nuevamente por alguno de estos factores. Por eso decimos que en niños de cualquier edad con una descompensación clínica aguda, esta misma podría resultar letal o suscitar en ese momento la sospecha. Uno puede tomar las muestras, exigir los análisis especiales, ya que durante la remisión los indicadores químicos se enmascaran. Por eso uno siempre en la consulta, cuando son niños, donde los padres describen, no, mire, nosotros hemos tenido que hospitalizarlo en forma aguda porque se descompensó con una gripe, pero en ese momento no se tomaron las muestras. Uno le explica a los padres que si presentan algún tipo de descompensación
como por ejemplo algo tan sencillo como tienen un gancho febril y el comportamiento no es como uno espera en la población general. Es un niño que se torna hipotónico, que no se quiere parar de la cama, que se torna somnoliento. En ese momento uno le explica a los padres que por favor tomen una muestra de orina y la congelen, y si pueden acercarse a algún laboratorio, hacer determinaciones de glicemia, por ejemplo, y también tomar una muestra de sangre en papel si es posible y guardarla. Entonces, ¿qué patologías entran en este grupo? Las aminoacidopatías, las acidemias orgánicas, defectos en el ciclo de la urea, la galactosemia, defectos por acumulación de metales, purinas y pirimidinas, defectos en el metabolismo de las vitaminas y en la síntesis y transporte de moléculas esenciales como aminoácidos y ácidos grasos. Entonces, lo importante aquí es que tengamos una visión general de cómo podría presentarse este grupo y después le daremos nombre y apellido a la enfermedad según hagamos el diagnóstico. Las más frecuentes son las aminoacidopatías y las acidemias orgánicas. Aquí les voy a presentar algunos casos clínicos rápidamente en relación a este grupo. Los casos clínicos, estos sí parecen un enigma médico. Aquí vamos con el primero.
una área de lo que sería cine y compartir una experiencia con los pequeños. Que solo bajo la supervisión de padres, representantes o responsables, es apto para mí.
Disculpe, la doctora tiene un problemita con el internet, pero ya está resolviendo. Vamos a darle un lapsito de espera. ¿Se oye? ¿Aló? Doc, ya se oye claro. Ay, ok, qué pena con ustedes. Creo que nos quedamos aquí en la presentación de este caso. Sí, ahí nos quedamos. Ok, ya voy. Este es un paciente recién nacido, 4º día de vida, inicia enfermedad actual con vómitos frecuentes postprandiales, diagnostican reflujo gastroesofágico, indican maloxitilium, al 6º día luce hipoactivo, con succión débil, rechazo al alimento y distrés respiratorio, malas condiciones generales, hipertónico con respiración acidótica y lo refieren como maloliente. Si estuviéramos reunidos, yo les preguntaría qué sospechan ustedes o cómo lo ingresarían, ustedes me dirían como una sepsis sospechada o como una sepsis neonatal. Entre los antecedentes importantes aquí a tomar en consideración, fíjense que fue un producto de una tercera gesta, a término, sin ninguna complicación, padres consanguíneos, un paciente que egresa y regresa con esta complicación. No hay antecedentes perionatales aparentes, hay un intervalo libre asintomático. Los vómitos, que es la forma de presentación con descompensación aguda, hipertonía, había rechazo al alimento, mal olor y padres consanguíneos. Otros datos importantes desde el punto de vista bioquímico, acidosis metabólica severa descompensada, leucopenia y neutropenia. En los aminoácidos en capa fina encontramos lisina elevada e isovalericina en la determinación de ácidos orgánicos en orina. El diagnóstico definitivo fue una acidemia isovalérica. Este es el cromatograma de ácidos orgánicos, esto es lo que nosotros reportamos cuando hacemos el análisis. Este es el tiempo de retención de cada uno de los compuestos. Esto es, esta determinación es sensible, altamente sensible a específico. Entonces se puede hacer diagnóstico definitivo utilizando esta metodología. El segundo caso clínico también está relacionado con este primer grupo, que es de pequeñas moléculas o tipo intoxicación, pero van a ver ustedes que no hay una descompensación aguda metabólica y los síntomas se presentaron en forma más tardía. Es un paciente masculino de 18 meses de edad para el momento en que es referido a la unidad, natural y procedente de Cumaná, con clínica de crisis epilépticas refractarias a tratamiento, retraso global del desarrollo y trastorno del espectro autista. Y el fenotipo clínico incongruente con los padres desde el punto de vista de la coloración de la piel. Lucía de piel blanca, catire, ojos más claros. Y los padres, como van a ver en la foto, son morenos. Se realizó una cromatografía en capa fina, que es una forma cualitativa de determinar aminoácidos, y encontramos alta concentración de fenilalanina
Luego se hizo la determinación semicuantitativa y encontramos que 15 miligramos por decilitro, cuando el valor es hasta 2. Nos resulta de verdad a veces sorprendente que nosotros todavía tengamos pacientes de diagnóstico tardío con fenilcetonuria cuando está implementada la pesquisa neonatal desde el año 85. Entonces, yo pienso que, y tomen esto en consideración, ningún niño debería salir del hospital una vez que ha nacido sin la prueba de la pesquisa neonatal. Hay que hacerle insistencia a la madre. Generalmente uno prefiere que se haga entre las 48 y las 72 horas, de preferencia a las 72 horas, pero es mejor que el niño se vaya con la prueba de la pesquisa neonatal y explicarle a la mamá si puede volver para repetirla y no dejarlo ir sin la toma de la muestra. Aquí están los padres del niño, aquí está el paciente. General, esto a él cuando lo vimos la primera vez el cabello era claro así como el marco de esta puerta. Piel blanca, no se sentaba, no tenía contacto visual, tenía aleteo de las manos, había un retraso global del desarrollo. Aquí él está bailando con la música que el papá le coloca en el celular. Él inició la dieta restringida de fenilalanina, fue referido al materno infantil de Caricuao, porque hasta hace poco ahí se disponía de las fórmulas especiales y estaba recibiendo después un solo anticonvulsivante con un adecuado control de las crisis. Este es un trabajo publicado de 5 pacientes venezolanos con diagnóstico tardío de fenilcetonuria, lo pueden encontrar en la revista de neurología. Y como pueden observar, fíjense la edad promedio de presentación de los síntomas entre los 4 y los 6 meses. Hay incongruencia con el fenotipo de los padres en 3 de 5, microcefalia, tenemos conductas atípicas en los 5 niños, alteraciones del electroencefalograma, y aquí están los niveles de fenilalanina y aquí están las mutaciones que confirman también la enfermedad. Ahorita vamos con el segundo grupo. Si recuerdan las 3 cajitas de aquella diapositiva, vamos ahora por el segundo grupo, que es el relacionado con defectos energéticos, donde no hay una adecuada producción o utilización de la energía. Generalmente se pueden presentar como una encefalopatía aguda y, a diferencia del primer grupo, aquí no hay un intervalo libre de síntomas. Generalmente el paciente se presenta con una hipotonía severa, epilepsia, puede o no estar acompañado de cardiomiopatía, y siempre vamos a encontrar en ellos, en la mayoría de los casos, acidosis láctica. Y este grupo de patologías interfiere con el desarrollo embriofetal. Cuando nosotros retrospectivamente interrogamos a la madre de pacientes que hacemos el diagnóstico, generalmente retardo de crecimiento intrauterino, motilidad fetal escasa. Entonces, son datos a tomar también en consideración. Generalmente hay oligoamnios. Se pueden presentar también como una encefalopatía progresiva con afectación multisistémica, dismorfias, cardiomiopatía, epilepsia, disfunción hepática, alteraciones renales y finalmente también como episodios de ALTE o muerte súbita infantil, síndrome de muerte súbita infantil. A este grupo pertenecen las enfermedades mitocondriales. Recuerden que la mitocondria es el motorcito de la célula y es donde se produce la energía en forma de ATP. Los defectos de beta-oxidación de ácido graso, este tipo de metabolismo también ocurre en la mitocondria. Las enfermedades por almacenamiento de glucógeno y los defectos en los transportadores y moléculas energéticas. Les traigo, con respecto a este grupo, esta paciente, la madre dio el permiso para ser presentada. Fecha de nacimiento 9 de enero del 2016, para ese momento en que yo había hablado con ella eran 4 años y 8 meses. Lactante mayor de 15 meses de edad, fue referida en ese momento para evaluación neurometabólica por presentar espasmos infantiles, retraso global del desarrollo y microcefalia.
Como antecedentes había retraso del crecimiento intrauterino y movimientos fetales escasos. Los padres eran no consanguíneos. Aquí me quiero detener también un poco por el tema de los espasmos infantiles. Hemos recibido pacientes en la consulta donde las madres refieren que llevaban a los niños pequeños de 3, de 4 meses o de 6 meses con espasmos, que generalmente los confunden con llantos por cólico. Hay que estar muy pendiente. Además, si estos espasmos conllevan también a lentitud en la adquisición de los hitos del desarrollo, por ejemplo. Entonces, cuando veamos un paciente con estas características, interroguemos bien a la mamá qué tipos de espasmos está presentando o cómo es ese dolor tipo cólico. Se le realizaron los siguientes estudios: el electroencefalograma anormal paroxístico generalizado. En la resonancia magnética observamos hipoplasia severa del cuerpo calloso, que generalmente acompaña las enfermedades mitocondriales, y atrofia cortical. Los potenciales evocados auditivos, había déficit neurosensorial bilateral. Se plantea en ese momento una sospecha diagnóstica de enfermedad mitocondrial. Se solicitan los estudios que realizamos en el video, ácidos orgánicos en orina. Observamos 2 cetoglutárico elevado, que también cuando está muy elevado sirve como marcador de sospecha de enfermedad mitocondrial. Alanina elevada, que también la consideramos como marcador para la sospecha. Glicemia y amonio normal, y había hiperlactacidemia, con una relación lactato-piruvato que estaba dentro de lo normal. El estudio solicitamos en ese momento porque lo pudimos hacer a través de un laboratorio que permitía una vez al mes un caso gratuito. Enviamos la muestra, realizamos el estudio molecular para el panel de enfermedades mitocondriales y diagnosticamos una deficiencia de piruvato deshidrogenado. Repito aquí, lo importante es ver la clínica de estos pacientes. Cuando nosotros tenemos alteración y compromiso de múltiples órganos y sistemas, y además tenemos alteraciones en la neuroimagen, tenemos que pensar en defectos del metabolismo energético. Si hay dismorfias, por ejemplo, retraso en la adquisición de los hitos del desarrollo. Actualmente esta paciente está con vigabatrina, inició con vigabatrina y clonazepam, y se le asoció el cóctel mitocondrial. Esto lo pueden escuchar o lo pueden leer en algunos trabajos publicados. Y este cóctel mitocondrial forma parte del tratamiento de estas enfermedades porque no hay un tratamiento específico hasta los momentos. La L-carnitina, la tiamina, la coenzima Q10 ayudan en la cadena respiratoria mitocondrial en ese salto de electrones. Vitamina C, B y E. Se inició dieta cetogénica en abril del 2020 con buena tolerancia, disminución de las crisis y lucía más conectada. Para el momento en que hablé con la mamá estaba estable, recibía levetiracetam y clobazam más vigabatrina, dieta cetogénica y parte del cóctel mitocondrial. Las mioclonías disminuyeron en un 80%, recibe fisioterapia, tiene intención comunicativa, le gusta la música y ella es la niña, es una preciosura. Después tenemos el tercer grupo, que es por defecto de moléculas complejas. Son enfermedades que van a interferir en la síntesis o en el catabolismo de grandes moléculas. En este grupo, a diferencia de los dos anteriores, no vamos a tener estas presentaciones. Aquí los síntomas son permanentes, lentamente progresivos, no hay descompensaciones metabólicas, no están relacionados con la ingesta, no hay desencadenantes como por ejemplo infecciones, fiebre, descompensación, catabolismo, cirugías que puedan llevar a un mayor catabolismo energético, no lo hay. Aquí se encuentran agrupadas las enfermedades lisosomales, las enfermedades del peroxisoma, los defectos congénitos de la glicosilación, defectos en el procesamiento y tráfico celular, la glucogenosis y un nuevo grupo de descripción más reciente que son las sinaptopatías. Los defectos congénitos de la glicosilación son un grupo de descripción más o menos reciente y comprometen múltiples órganos y sistemas.
Generalmente el 80%, el 90% de nuestras proteínas sufren un proceso de glicosilación. Entonces, si tenemos alteración en ese proceso, van a ser variadas las manifestaciones clínicas. Con respecto a este grupo, les voy a mostrar este paciente. La madre dio permiso para mostrar la fotografía. Ya él debe tener 16 o 17 o 13 años, 12 o 13 años. Él es referido para evaluación neurometabólica, estaba ahí en la consulta en el IDEA por presentar retraso psicomotor, hipotonía, dismorfia, fíjense aquí el perfil plano, la baja implantación de los pabellones auriculares, el engrosamiento de los lóbulos, punta de nariz redondeada, labios en arco de Cupido, filtrum corto. Entonces, y aquí no se ve muy bien, pero también tenía pezones invertidos. Como dato importante aquí, generalmente estos pacientes en el periodo neonatal se presentan con derrame pericárdico o derrame pleural. ¿Okay? Y en la resonancia magnética encontramos hipoplasia cerebelosa. Este paciente migraba definitivamente para Italia, se le hizo un informe médico y se le sugirió que por favor en lo que llegara asistiera a un centro de atención metabólica para completar el diagnóstico. Y se hizo un diagnóstico de defecto congénito de la glicosilación tipo 1A, que es uno de los más frecuentes. No tengo fotografía del paciente, pero sí está bien, está estable y tiene unos 14 años, si mal no recuerdo. Entonces, para la orientación diagnóstica, lo que tenemos es que mantener un alto índice de sospecha. Sospechar puede salvar vidas. Entonces, ¿en qué nos basamos? Como siempre, para todo, la historia clínica, que es muy importante, los análisis bioquímicos, ya sea no, que comprenden los básicos y los especializados, los estudios complementarios y los estudios enzimáticos y moleculares. La historia clínica es importante destacar edad de inicio y evolución de los síntomas, si hay o no un intervalo asintomático, signos y síntomas, medicación que recibe. También es importante la alimentación que recibe, si es un paciente que está sometido a una dieta vegetariana o vegana. Si hay o no desencadenantes que llevan a estrés catabólico como infecciones, fiebre, ejercicio, inmunizaciones, ayuno o cirugía, ingesta alta de proteínas o azúcares. Como les había nombrado, la dieta materna, veganos y vegetarianos. Antecedentes familiares. ¿Qué es importante aquí? Si hay o no consanguinidad parental. Tomar en consideración si ha habido abortos a repetición o muertes neonatales o infantiles tempranas de causa inexplicada, la presencia de un caso índice en la familia y también es muy importante el origen étnico o geográfico. Por lo menos en nuestro país hay zonas ya determinadas donde podemos sospechar de diagnósticos como mucopolisacaridosis o glucogenosis, hacia la región centro-occidental del país, y particularmente en la región de Macanao, en la península de Macanao, en la isla de Margarita, nosotros hemos encontrado un foco de una aciduria específica que se llama aciduria levohidroxiglutárica. Es una enfermedad neurológica crónica progresiva. Los niños están bien aproximadamente hasta los 18 meses o 2 años de edad y ahí pueden presentarse con convulsiones febriles, con detención o regresión del neurodesarrollo. Después, más adelante, cuando están un poquito más grandes, en etapa preescolar y escolar, pueden tener temblor finodistal, alteraciones de la marcha, deterioro cognitivo progresivo, y esta es una entidad que tiene unas características específicas en la neuroimagen, que en la mayoría de los casos nosotros hemos planteado el diagnóstico incluso antes de tener la determinación de ácidos orgánicos en orina. Están descritos alrededor de 120 pacientes alrededor del mundo, valga la redundancia, y nosotros tenemos 22 niños diagnosticados con esta patología. Siempre es importante preguntar de dónde proceden los pacientes.
Los movimientos fetales desde el punto de vista prenatal, preguntar por los movimientos fetales, si hay hipocinesia fetal o si son muy activos, que uno puede describirlos como hipofetal. Eso generalmente ayuda, particularmente en aquellos pacientes que al momento del nacimiento, esos neonatos que a las pocas horas de vida ya presentan convulsiones, y si ustedes hacen una tomografía pueden tener imágenes similares a una encefalopatía hipoxico-isquémica. Entonces, estos antecedentes son muy importantes. Retraso del crecimiento intrauterino, oligoamnios severo, síndrome de HELP materno o hígado graso materno, que se relaciona con algunos defectos de beta-oxidación de ácidos grasos. Otras alteraciones ecográficas o de resonancia magnética como macrocefalia in utero, microcefalia in utero. La microcefalia es frecuente en aquellos fetos que tienen alteraciones en la síntesis del aminoácido serina. Malformaciones que pudieran ser detectadas tempranamente, ventrículomegalia, hipoplasia o agenesia del cuerpo calloso, ya esto lo podemos observar mejor en resonancias magnéticas fetales, hipoplasia cerebelosa, quistes subependimarios. Aumento de la translucencia nucal, que no es patognomónico, un error innato del metabolismo, se puede ver en otros síndromes cromosómicos. Hidrops fetal, que está muy relacionado con mucopolisacaridosis y otros defectos de moléculas complejas, la presencia de cardiomiopatías, la hiperecogenicidad colónica fetal que se ha visto en casos de cistinosis. Entonces, todo esto es importante interrogarlo. Desde el punto de vista clínico, a continuación les muestro algunos signos y síntomas que suscitan la sospecha de error innato del metabolismo, como lo es un rápido deterioro de un lactante o de un recién nacido después de un periodo asintomático, síndromes de vómitos cíclicos. Desde el punto de vista cardiovascular, presencia de cardiomiopatías, particularmente miocardiopatías dilatadas, trastornos de la conducción en niños grandes que tengan otros signos y síntomas asociados desde el punto de vista endocrinológico, neurológico, miopático, como el Wolff-Parkinson-White que se ve en las enfermedades mitocondriales, derrames pericárdicos, dismorfias. La presencia de estrior laríngeo podría hacerles pensar en una deficiencia biotinidasa. Esta es una deficiencia que se puede diagnosticar rápidamente, la hacemos nosotros también en el IDEA, y el tratamiento es muy sencillo porque en lo que ustedes suministran biotina parece que estuviéramos haciendo magia, desaparecen los síntomas. Les pongo el estrior laríngeo como ejemplo porque esta deficiencia cursa con otras alteraciones como retraso psicomotor, hipotonía, alopecia, dermatitis en niños más grandes, pero en recién nacido nosotros hemos tenido 3 pacientes referidos con estrior laríngeo, acidosis láctica y acidosis metabólica. Entonces, es un signo clínico también a tomar en consideración asociado a otras alteraciones en el recién nacido, los síndromes de Reyes, estados comatosos, episodios de alto o de muerte súbita, falla de Medro, las tallas bajas o la falla de Medro, asociada a alteraciones endocrinas, a alteraciones de tipo neurosensorial como la hipoacusia progresiva, pueden hacernos también pensar en defectos de tipo energético, la hepatoesplenomegalia, en defectos de moléculas complejas. Sepsis por Escherichia coli la han relacionado también con la presencia de galactosemia, tenemos que estar muy pendientes. Síndromes de inmunodeficiencia, la anemia megaloblástica resistente a tratamiento, que se ve en la llamada aciduria orótica hereditaria, generalmente cursa con retraso psicomotor, anemia megaloblástica que no responde a tratamiento habitual y convulsiones. Olor peculiar en la piel, sudor u orina. Desde el punto de vista renal, tubulopatía, riñones poliquísticos. En cuanto a sintomatología ocular, cataratas, que las podemos ver en la galactosemia, oftalmoplejía, lujación del cristalino, en la homocistinuria, que también es una aminoacidopatía,
pero la presentación es crónica, progresiva, el aspecto de estos pacientes es un aspecto longilíneo, se parecen a un síndrome marfanoide. Entonces, cuando tenemos pacientes con estas características, ustedes pueden pedir también determinación de homocisteína plasmática, que lo hacen en los laboratorios de las clínicas grandes. Retinitis pigmentaria, atrofia óptica. En los cutáneos, alopecia, rash, lipodistrofia, generalmente en los defectos de la glicosilación, que no se los pude mostrar bien en este paciente, hay una mala distribución del tejido adiposo. Entonces se ven como nódulos o pelotas en región suprapúbica, en región sacra, sobre las manos. Entonces es importante considerar este síntoma también. Signos y síntomas neurológicos: retraso mental, retraso psicomotor. Por favor, estén atentos ustedes como pediatras a todo lo que es desarrollo neuromotor, porque no podemos decirle a una mamá, no se preocupe que está gordito, él se va a voltear después, o no se preocupe que si el papá habló tarde, también él puede ser que hable tarde. No, tenemos que estar pendientes con las tablas de desarrollo neuromotor, y si se sale de las curvas, tenemos que buscar ayuda, tenemos que referir, tenemos que buscar la causa de ese retraso psicomotor. Regresión o detención del neurodesarrollo, trastornos del aprendizaje, deterioro del rendimiento escolar, trastornos del espectro autista, parálisis cerebral. Parálisis cerebral hay que pensar un poquito más allá de las encefalopatías hipoxicoisquémicas, porque a veces estamos interrogando a los pacientes referidos por parálisis cerebral y cuando interrogamos también tienen como segundo diagnóstico secundario encefalopatía hipoxicoisquémica y no hubo ese antecedente. Ellos son grandes imitadores, estos errores innatos del metabolismo, de algunas formas de parálisis cerebral. Trastornos del movimiento, ataxia, síndromes cerebelosos, epilepsia, hipotonía y trastornos musculares, accidentes cerebrovasculares, stroke-like. Pienso que es importante que consideren esta sintomatología porque el paciente ingresa por la emergencia pediátrica, no por la emergencia neuropediátrica. Entonces, si es un paciente que está haciendo un accidente cerebrovascular, debemos hacer todo el plan de trabajo para lo más frecuente, pero no olvidemos interrogar bien toda la parte neuromuscular, interrogar la cefalea, ¿okay? Solicitar homocisteína, solicitar de repente ácido láctico, ver cómo está la neuroimagen, porque los ACV relacionados con, por ejemplo, las enfermedades mitocondriales, simulan lesiones isquémicas y van a comprometer más de un territorio vascular, a diferencia de las lesiones vasculares clásicas, y generalmente son de localización posterior. Macrocefalia, microcefalia. Yo no traje aquí otros casos clínicos, pero si tuviéramos oportunidad en otro momento, podemos hacer solo casos clínicos. Hay pacientes con macrocefalia y tienen asociado de repente un retraso psicomotor, a ustedes les parece que puede ser una macrocefalia familiar y podría estar relacionado con algún tipo de aciduria orgánica como la aciduria glutárica, tipo 1. Alteraciones psiquiátricas sin causa aparente, generalmente en niños más grandes, en adolescentes, que hacen esos episodios de psicosis aguda, pensar en ciclo de la urea, por ejemplo. Hay que pedir amonio en estos casos. Ya vimos la historia clínica. Entre los análisis bioquímicos vamos a solicitar en sangre siempre contagio celular. Hay que observar si hay anemia, leucopenia, especialmente en aquellos casos de acidurias orgánicas. Ellas deprimen la médula ósea y pueden llevar a estos cuadros muy parecidos a lo que vemos en las sepsis neonatales. Acidosis metabólica que se presenta en las acidurias orgánicas. Alcalosis acompañada de hiperamonemia debe hacernos pensar en ciclo de la urea. Buscar cuerpos cetónicos en orina. Si hay cetonuria en el recién nacido, eso es patológico y patognomónico para hacer pensar en una aciduria orgánica. Un anion gap elevado, glicemia
puede ser hipoglicemia hipocetosis particularmente, nos hace pensar en defectos de oxidación de ácidos grasos. Las hiperamoniemias, las moderadas las podemos ver en las acidurias orgánicas, y las hiperamoniemias importantes están relacionadas con defectos del ciclo de la urea. Aquí hay que actuar rápidamente. Hiperlactacidemia, hay que pedir perfil lipídico, transaminasas. En la orina, olor y color, presencia de cetonuria, azúcares reductores, y este sulfitest generalmente se hace a la cabecera del recién nacido, un test que se debe hacer con orina en fresco. Generalmente estas dos patologías se presentan en el periodo neonatal con convulsiones que son refractarias a tratamiento, y cuando realizan el estudio de neuroimagen son muy similares a una encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, cuando no tenemos ninguna causa que nos explique este cuadro clínico del neonato, podríamos hacer una tirita de sulfitest en orina, que antes las teníamos disponibles. Estudios bioquímicos especializados. Nosotros, para estos estudios bioquímicos especializados, que serían aminoácidos, ácidos orgánicos en orina, ácidos grasos de cadena muy larga, actividad de algunas enzimas como la biotinidasa, necesitamos orina de 10 a 15 cc y congelar. Plasma o suero con ETA 1 a 2 cc y congelar. Sangre en papel, por favor, impregnar de 4 a 6 gotas. Esa sangre en papel no solo sirve para pesquisa neonatal, sirve para nosotros realizar otras determinaciones. Recuerden que no debe caer una gota de sangre encima de la otra, pero el papel debe quedar bien impregnado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gota de sangre traspase el papel, que ustedes la puedan ver al reverso también. Líquido cefalorraquídeo. En casos de alguna alteración neurológica, ahí sí es importante que se comuniquen con nosotros. Importante esta nota: tomen las muestras al ingreso, en el momento crítico, y guárdenlas en el congelador. Dejen secar las muestras de sangre de papel en un sitio fresco, siempre en plano, nunca inclinadas, y las guardan hasta que puedan ser enviadas al laboratorio. Estudios post-mortem, traten de guardar, son más o menos las mismas muestras en aquellos pacientes en quienes tenemos sospechas o los padres quieren llegar a un diagnóstico definitivo. Complementarios: electroencefalograma, electromiografía con velocidad de conducción nerviosa dependiendo del cuadro clínico del paciente, potenciales bocados auditivos y visuales. En la neuroimagen, tomografía, resonancia magnética cerebral con espectroscopía también, dependiendo del caso clínico, ecosonograma abdominal, y en el laboratorio siempre pendientes con las hormonas tiroideas, inmunoglobulinas. La evaluación cardiovascular también es de gran ayuda, y la evaluación oftalmológica. Para estudios de confirmación, cuando nosotros podemos llegar hasta la confirmación bioquímica del paciente, como ven ustedes de repente por los aminoácidos, los ácidos orgánicos, pero también podemos ir más allá para las determinaciones enzimáticas, haciendo determinaciones enzimáticas y estudios genéticos. En algunos pacientes en el laboratorio, por el lapso de 2 o 3 años, nosotros pudimos hacer determinación de la actividad de la cadena respiratoria mitocondrial en fibroblastos cultivados y también en muestras de músculo cultivadas. Para los estudios enzimáticos podemos utilizar suero, podemos utilizar leucocitos, eritrocitos, por lo menos la actividad para descarte de galactosemia, que es de la enzima. La enzima está en la superficie de los glóbulos rojos, entonces podemos utilizar eritrocitos para determinar la actividad de la enzima, biopsias de tejido. En cuanto a los genéticos, ahorita con los avances que hay en la genética molecular, podemos llegar a diagnósticos sin necesidad de pasar por los enzimáticos. Entonces, ¿qué hacemos en los genéticos? Búsqueda de mutaciones, ¿cómo? A través de la extracción de ADN. Esa muestra la podemos tomar de carrillo bucal, de sangre periférica, de orina. Hacemos extracción de ADN de esas células y podemos aplicarles lo que se llama ahorita técnicas de secuenciación masiva de alto rendimiento, que lo deben haber escuchado, los deben haber leído, porque ahorita en todos los textos o en todos los trabajos reportados siempre hay algún reporte de un estudio molecular.
pueden hacerse en paneles de genes en forma específica. Por ejemplo, hay paneles para autismo, hay paneles para enfermedad mitocondrial, etcétera. O también la secuenciación total del exoma. El exoma se refiere a las mutaciones que se encuentran en los genes codificantes. Entonces, todas estas determinaciones desde el punto de vista molecular a nosotros nos ayudan muchísimo para alcanzar un diagnóstico más específico. Que de repente a veces nos dicen, ay, pero eso a mí no me va a modificar el tratamiento, no me va a modificar las terapias, pero siempre el diagnóstico genético nos va a ayudar para consejería genética, si es una pareja joven y quieren quedar embarazados otra vez, para determinar el riesgo de un feto alterado o no, y para nosotros poder ponerle nombre y apellido a la enfermedad que estamos mirando. Así vamos tras la búsqueda de metabolitos anormales, deficiencias enzimáticas y mutaciones para, con la ayuda de ustedes a través del informe clínico, los resultados de análisis, los textos de referencia y también basados en casos anteriores, llegar al diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué vamos a hacer con el paciente en el que sospechamos pero no sabemos qué tiene? Entonces, vamos a dar soporte vital, mantener un adecuado equilibrio hidroelectrolítico, corregir la acidosis metabólica, dieta absoluta por lo menos por 24 horas, asegurar un aporte calórico adecuado mediante solución glucosada. A las 48 horas podríamos iniciar la asociación de lípidos en forma progresiva, empezando por 0,5 gramos por kilo por día. Este cóctel de vitaminas y cofactores lo podemos suministrar pensando en posibles deficiencias una vez que se hayan tomado las muestras. Aquí están las dosis de cada uno de los compuestos. Reintroducción gradual de las proteínas, porque si lo dejamos mucho tiempo en dieta absoluta, caemos en catabolismo, entonces empeoramos el cuadro clínico. En casos de hiperamoniemia, si es menor de 400, que es moderada, podemos utilizar la arginina, benzoato de sodio. Si no hay una adecuada respuesta o es mayor a eso, hacemos hemodiálisis o hemofiltración. En conclusión, el número de patologías descritas, como ven, aumenta de forma rápida y continua. Generalmente decimos, no hay, esas enfermedades son tan raras que yo cuándo voy a ver una. Lo mismo dije yo cuando entré en el IDEA en el año 95 y llevamos más de 1000 casos diagnosticados. Su incidencia está subestimada, tenemos que pensar en ellas para poder detectarlas. La identificación precoz ayuda en el tratamiento y en el pronóstico. Son una patología prevalente en las unidades de neonatología. El desarrollo de nuevas técnicas aplicadas para la pesquisa neonatal permite ampliar el número de errores innatos del metabolismo diagnosticados en el periodo neonatal. Nosotros utilizamos hasta ahorita la pesquisa clásica, pero en otros países, incluso países de la región, utilizan la pesquisa neonatal extendida, que puede diagnosticar hasta 62 enfermedades en muestra de sangre papel en una corrida de 3 minutos. Entonces, debemos mantener un alto índice de sospecha, como han podido observar ustedes, tomar en consideración la historia clínica y los antecedentes. La elevada frecuencia de estas patologías, particularmente las aminoacidopatías, las acidurias orgánicas, hacen pertinente la indicación del análisis de ácidos orgánicos y aminoácidos en un plan de trabajo inicial de todo niño críticamente enfermo con o sin sintomatología neurológica de causa inexplicada. El diagnóstico definitivo, ¿por qué es importante? Porque podemos indicar tratamiento específico, ofrecer consejería genética, hacer diagnóstico prenatal para un embarazo posterior. Perdón. Y ante cualquier síndrome neurológico de causa inexplicada o pacientes con afectación multisistémica, piensen en metabólico. Existen terapias que modifican la enfermedad y el reconocimiento y tratamiento temprano pueden prevenir, como ustedes han escuchado, daños irreversibles a nivel del sistema nervioso central y así reducir la morbimortalidad. No quiero cerrar la charla sin mostrarles un poco de nuestra experiencia, son solo 2 o 3 láminas,
Estos 21 años no hemos podido actualizar la data porque se nos dañó la base de datos. Número de pacientes referidos en esos 21 años entre pacientes y muestras, 23.974. De estos 23.974, nosotros recibimos pacientes de todos los centros dispensadores de salud públicos y privados del país. 951 pacientes en ese momento con error neonato del metabolismo confirmado, por lo que obtenemos una frecuencia de un 4%, muy similar a la reportada por lo menos por los brasileros, que tienen también una vasta experiencia y publicaciones en esta área. Esta es la distribución de las enfermedades en nuestro caso: acidosis lácticas, 232 pacientes, acidemias orgánicas y aminoacidopatías, 315, deficiencias de biotinidasa, 193, enfermedades mitocondriales, 88, galactosemia, 29, peroxisoma, 16 y otras 78. Este es mi equipo de trabajo. Quiero darles las gracias a ustedes por escucharme y a todos los que están en esta foto, porque sin ellos era imposible recolectar toda esta data e imposible yo también haberme formado en esta área. De todo este grupo quedamos solamente 10, pero seguimos ahí en el IDEA y no hemos parado. A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por permitirme participar en estas jornadas de educación médica continua. Bueno, muchas gracias, doctora. Como usted bien lo dice, pues lo importante es pensar en la patología, sospecharla para poder solicitar las pruebas y llegar a un diagnóstico certero. Si hay alguna pregunta o duda. Le hacen aquí una preguntita, doctora. La saludan. Ajá. Y bueno, gracias por la charla. Pregunta si usted recomienda en todo paciente con retardo psicomotor, así sea sutil o leve, que se le estudie el perfil metabólico. ¿Y cuál pediríamos en este caso? Así haya tenido su perfil neonatal normal. Ok, fíjense, recuerden que generalmente la muestra de pesquisa neonatal se toma lo más cerca posible del alta del paciente después del hospital, ¿no? Entonces todavía no tiene las 48 horas. Y recuerden también que 3% de los pacientes que se le hace la pesquisa para hipotiroidismo congénito pueden resultar falsos negativos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos casos donde hay retraso psicomotor? En primer lugar, la historia clínica, indagar bien los antecedentes, referir para un centro de terapia, de rehabilitación física y evaluarlo en el tiempo. Y entre tanto van a pedir determinación de biotinidasa en el IDEA, determinación de un perfil, no por la pesquisa neonatal, sino por sangre venosa. Y además de eso, pidan PKU, que es la fenilalanina. Por lo menos ese básico. Si ustedes ven que ese retraso psicomotor está relacionado con una causa más frecuente que errores innatos del metabolismo y que ha tenido una evolución satisfactoria haciendo sus terapias de estimulación, podemos seguirlo observando. Pero en ese interín que lo vamos a observar, tiene que tener por lo menos estas determinaciones. Los pacientes que nosotros hemos tenido, por lo menos los prematuros, nosotros hemos detectado deficiencia de biotinidasa, por eso también ese número tan engrosado, porque ahí tenemos las primarias y las secundarias. Las primarias que están relacionadas con el defecto enzimático y las secundarias que es por inmadurez del sistema enzimático a nivel hepático, pero igualmente esas deficiencias secundarias tenemos que tratarlas y se suministra biotina a razón de 5.000 hasta 20.000 microgramos día. Y por favor, les repito, no se olviden de las tablas de desarrollo neuromotor. Se los digo porque ha sido también experiencia en la consulta neuropediátrica, que viene de repente el niño referido, entonces dice, no, pero es que me dicen que está gordito y que él se puede voltear más tarde o que se sienta más tarde porque es gordito o porque lo tengo muy arropado.
Entonces, ahí los parámetros de desarrollo neuromotor tienen un área determinada de curva y tienen un tiempo determinado. Entonces, si no suceden en ese tiempo determinado, eso es una alerta, eso es una banderita roja que tenemos que considerar. Doctor, que si puede repetir su número telefónico. Sí, 0414-119-0603. Si ustedes ven que no contesto, mándenme un mensaje, ya sea WhatsApp o de texto. Mejor WhatsApp, porque si no conozco el número. Y en lo que reactivemos nosotros nuevamente la determinación de ácidos orgánicos, bueno, se les avisa. Bueno, los pacientes corren la voz, nosotros corremos la voz. Bueno, Doc, creo que ya no hay más preguntas. De todas maneras, el capítulo queda a su disposición. Si usted quiere presentar otros casos, podemos hablar y, bueno, dar otro webinar en relación a estas patologías.